de Judas y de su suicidio ahorcándose, el resto de los apóstoles, los 11 que quedaban, una vez pasado el acontecimiento de Pentecostés, cuando ya entendieron del todo lo que significaba el nacimiento, la muerte, la resurrección, la ascensión al cielo de nuestro Señor, cuando tuvieron la valentía por la acción del Espíritu de confesar públicamente su nombre y cuando empezaron a sufrir la persecución por Cristo, ellos, los apóstoles, los 11 que quedaban, comprendieron también, si es que este punto no lo habían entendido antes, que su número era un número que tenía un significado, 12. 12 porque eran las 12 tribus de Israel sobre las cuales se había edificado y construido el pueblo elegido. Y 12, por lo tanto, tenía que ser también ese número inicial de especiales seguidores, de más próximos seguidores de entre el gran grupo de los discípulos, los apóstoles, aquellos con los cuales el Señor llevó a cabo la última cena, a los que instituyó Él mismo sus sacerdotes y a los que dio por primera vez a comer su cuerpo y a beber su sangre, a comulgar. Entendieron que si había 12 y faltaba uno, tendrían que completar ese número. Y se pusieron a buscarlo, rezaron, pero antes de tomar una decisión inspirada, y ellos lo cuentan, lo dicen, nos lo cuenta San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, antes de eso buscaron a alguien que fuera capaz. Habían elegido a 2, de entre los 2 pidieron al Espíritu Santo que se manifestara para saber cuál de los 2 tenía que ocupar el lugar de Judas. Pero la característica que buscaron no solo es que fuera una buena persona, una persona de comportamiento intachable, una persona de entre los discípulos que había seguido a Jesús y que estaba empapada de su doctrina, que podía, por lo tanto, enseñar lo que Jesús había enseñado y no otra cosa, no algo de su propia cosecha, sino, dicen, que hubiera sido testigo de la resurrección. Esto era lo esencial. Porque lo esencial, lo definitivo, aquello que les convenció fue precisamente la resurrección. El nacimiento de nuestro Señor, su muerte en la cruz, toca nuestro corazón. Lo toca. Pero lo toca especialmente porque sabemos quién es el que nace y quién es el que muere crucificado. Hay todos los días millones de niños que nacen y seguramente, por desgracia, muchos en condiciones de mayor pobreza en la que nació Jesús. Y hay todos los días millones de personas inocentes que son asesinadas o mueren sin culpa por una causa o la otra. Pero ninguno es el Hijo de Dios. Es el hecho de que Jesús sea Dios lo que da valor a la encarnación, al nacimiento, a la enseñanza, a la muerte. Y ese hecho de que Cristo es Dios es lo que viene confirmado por la resurrección. Desde el acontecimiento histórico de la resurrección, los discípulos son capaces de entender, de mirar atrás, de leer, de interpretar, de comprender todo lo anterior y de darle a todo eso el valor debido. Es Dios el que se ha hecho hombre, es Dios el que ha dado la vida por nosotros, es Dios el que nos ha salvado pagando el precio de su muerte redentora, es Dios porque ha resucitado. Hay un momento en el que Jesús, aludiendo a una etapa, un acontecimiento que tuvo lugar con el pueblo de Israel cuando peregrinaba por el desierto y se vio atacado por serpientes venenosas,
que Jesús dice, aludiendo a ese momento, dice, cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos a mí. Jesús fue levantado en alto varias veces. Fue levantado en alto seguramente por los brazos de su mamá, como hacen las mamás con los niños, de su abuelita, de su abuelo, de su papá adoptivo, San José, fue levantado en alto. Fue enseñado, mostrado a, por ejemplo, los magos de Oriente. Jesús fue levantado en alto también cuando entra glorioso en Jerusalén. Es levantado en alto de una forma especial cuando es crucificado. Es levantado en alto para colgarle del aspa de la cruz, pero es levantado en alto cuando sale del sepulcro. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos a mí. Nos atrae su muerte, nos atrae, nos golpea, rompe la puerta cerrada con 7 candados de nuestro corazón de piedra y hace que ese corazón de piedra se transforme en un corazón de carne que se derrite enamorado y agradecido hacia Dios. Pero es el último levantamiento, la resurrección, el que nos confirma en la divinidad de Cristo. Y por eso los apóstoles eligen a un sucesor de Judas, del traidor, como alguien que ha sido testigo de la resurrección, porque entienden que es la resurrección del Señor lo que da sentido a todo, y que eso es lo que hay que proclamar en primer lugar. Cristo ha resucitado, Cristo está vivo, Cristo ha vencido a la muerte, Cristo es Dios porque ha resucitado. Naturalmente era Dios antes, pero Cristo es Dios y nosotros sabemos que Cristo es Dios y nosotros proclamamos que Cristo es Dios porque ha resucitado. Proclamamos que es el amor infinito, el amor misericordioso desde la encarnación hasta la resurrección. Pero creemos en Él porque ha resucitado. Proclamémoslo a todos como hicieron los apóstoles. Cristo es Dios. Guardemos sus palabras, es decir, defendamos su mensaje, practiquemos su mensaje y proclamemos que ha resucitado.